Mahatma Suikalut, entonces vamos a contestarle su pregunta. Sabemos que esta esfera, aquí todos los seres vivientes que estamos en esta esfera, somos seres encarnados y todos sabemos que estamos viviendo días de prórroga, o sea que el tiempo biológico de la esfera se concluyó. Eso desde el siglo pasado. La mayoría de esoteristas, sea de la Gnosis, sea del taoísmo, sea de otros grupos, saben de que, y algunos religiosos saben que la esfera no llegaría al heliocrón en que nos encontramos. Pero Dios en su infinita bondad está luchando a ver si puede pasar el aeón 13 de esta esfera. Y toda ley del 13 es morir para nacer. Cuando se dice que la ley del 13 es como si fuera la ley del Tao, el mismo maestro Samael Aun Weor, él es en una de las 3 fases o explicaciones que él usaba o que decía era morir, nacer y sacrificio. Y que eso nunca ha cambiado en el taoísmo. Lo que sucede es que solamente se habla de alimentación, mutación y ejercicios. Y de los defectos se dejan quietecitos y se engordan, como el mismo maestro Samael explicó. Entonces morir para nacer es el arcano símero 13, o es eso que se conoce que un grano está sometido a ese aeón 13, pero el grano muere para nacer. Así conforme el día que se cumple el ciclo biológico morimos, y si hay chance, como conocemos todos, naceremos en cualquier lugar de la esfera o en cualquier otra esfera si así fuimos dignos o merecedores de nacer en otra esfera, pero tuvimos que abandonar el cuerpo. Así conforme un granito de maíz, por ejemplo, de trigo, de arroz, también cuando entró al vientre de la Gea, murió, dejó la pulpa y el germen fue el que salió. Ese germen es aquella chispita que es la que retorna. Entonces lleva su información. Estamos viviendo días difíciles. Ahorita conocemos esas cosas. Esto que hoy estamos viendo, usando y viendo, lo usaron los malos en el siglo pasado. Pero cuando ya desarrollaron más técnicas, las perfeccionaron, las pulieron, botaron esta y se las entregaron a la humanidad, porque ya tenían otras formas mejores. Y si acuerdan sus mercedes que por allá por los heliocrones 30 hacia atrás no existían los transgénicos o las semillas tratadas. Se conocían lo que era o lo que se conocía a nivel de árboles, como trasplantar un pedazo de un árbol a otro árbol con un mecanismo que era injerto, o sea, injertar algo. Pero ahora, como saben de que el conocimiento del ser humano está en los registros genéticos, al cambiar esa información, pueden meterle la información que quieran. Pero acuérdense y acordémonos que no tenemos la información de lo que tenemos, de lo que hemos recibido o hecho en el retorno pasado. Pero lo que la ciencia o la tecnología conoce no es ni el 1% de lo que debería conocer. Estos días difíciles y aún más desastres se verán.
más desastres que los que estamos viendo. Por eso la introducción de este día era aprender a vivir el equilibrio, aprender a aceptar que tenemos bastante edad, aprender a saber que nuestra dentadura no está completa, aprender a saber de que nuestras células o nuestro organismo no tiene la suficiente potencia, que la mayoría de los que tenemos bastante edad, esa raza se está yendo de la esfera y ya habrán otras razas, aquellas razas que cuando nos enamorábamos era muy distinto a como es la forma de enamorarse en estos días, que se vienen a saber el tipo de sangre o se vienen a conocer los nombres cuando están en la cama. En aquella época, para besar a la muchacha, el día que la besaba, ese día, el muchacho se sentía por allá, en lo más elevado de las serranías, y la muchacha posiblemente no reposaba, revisando y trayendo a la imagen del beso de ese muchacho. Ahora no. Por aquella época, cuando alguien se casaba y si la esposa la habían engañado, el padre de la muchacha tenía el derecho, la obligación de pagarle los gastos, lo que él se había gastado, porque la hija ya era dueña de otro. Pero ahora no. Ahora es muy distinto. Aquella raza de viejitos se está acabando y se acabará cuántas enseñanzas dentro de ellos, y están haciendo una juventud moderna, una juventud de hijos de papi y mami, donde el tesoro más grande que yo les pregunté el domingo pasado, y no piensen que yo estoy evadiendo contestarle la pregunta a la venerable Mahatma Suikalut, pero estoy explicando esto para que nos demos cuenta lo que pasó, lo que estamos viviendo y lo que vendrá. El tesoro más grande que Dios le dio a todo ser humano es saber sembrar, saber plantar, aunque sea una plantica en el jardín. Y consideran que sembrar eso es anticuado, eso es de salvajes, queriendo decir que lo que Dios me indicó, eso ya pasó a la moda, ahora es otra moda. Con todos los inventos que tienen las modificaciones de las semillas, saben los que han comprado maíz, lentejas, alberjas o tomates tratados, saben que ellos no nacen. ¿Y qué daño hará en el cuerpo? ¿Sus mercedes saben qué información metieron ellos? Si así como borraron la información, dicen, como han hecho creer, de que es muy importante que la gente se vacune y hasta lo exigen y lo obligan, que tiene que ser fundamental. Todas estas cosas las estamos viviendo. ¿Por qué será? ¿Será por Dharma o será por Karma? La dejamos en la mente de cada uno de nosotros. Las modificaciones de las semillas, se ha comprobado, lo mismo hacen con un espermatozoide. Modifican la información, porque sabemos que en un espermatozoide hay 23 pares de cromosomas, y dentro de esos cromosomas se encuentran los genes, los cuales tienen las características y las formas que esa criatura va a tener si es engendrado. Pero pueden borrarle lo que le es visible, pero aquello que no es visible es sumamente difícil, porque son lo que estamos hablando, la ley del karma se encuentra sobre esta humanidad.
Y todas estas cosas que estamos viendo y viviendo son los días difíciles que dijeron otros sabios, la etapa o la era del ser o no ser de la filosofía. Pues entonces, estas informaciones para decir algo, si un niño viene con un síndrome de Down, este niño de los 23 pares de cromosomas, el símero 22 o el símero 18, uno de ellos, trae una chiquita deformación. Y esa deformación, cuando se una o cuando ese niño, el espermatozoide se unió al óvulo, desde luego se va a formar un niño, lo que popularmente conocemos como un niño mongólico. Y solo traía una deformacioncita. Esas deformaciones a nivel físico la van a cambiar, pero lo que no van a cambiar es lo que está más allá. Y si esto lo hacen, es una especie de adulterio, de modificar la información que le correspondía. Es como el caso del niño que nació por la ventana. Por algo nació por la ventana. Desde entonces encontramos que lo que el niño sembró, eso cosechó. Y desde el momento de nacer, nació por la ventana. O sea, que aunque tenga una chispita, no tiene las sales ni las cales, ni muchos componentes que le daría al salir por la puerta. Pero aún tiene la posibilidad de tener la chispa, de seguirla creciendo. Pero ¿qué chispa puede tener estos niños que es como si le hubieran hecho una raspadura? Que por el mismo karma, ¿quiénes serán esos niños? Si preguntamos, actualmente algunos gobernadores, algunos alcaldes, algunos presidentes o algunos diputados son casas vacías o sepulcros blanqueados, como dijo el Cristo. ¿Quiénes serán esas chispas que nacieron en un hogar? ¿Qué monstruos serán los que nacerán en el futuro? ¿Qué monstruos serán los que gobernarán a la humanidad? ¿Qué monstruos serán los presidentes de por ahí dentro de 20 o 30 años si esto no se modifica? ¿Qué monstruos serán los cantantes? ¿Qué monstruos serán las músicas que bailen la gente? Si ahora andan desnudos y desnudas, ¿qué será dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo serán todas las programaciones que hay por estos días? Viendo el desequilibrio, la maldad, viendo todo lo que estamos viendo. ¿Será que esto va a cambiar con simples milagros? ¿Qué sucederá en el día de mañana? Entonces, el respetable Mahatma, de acuerdo a lo que esa familia es, son casas vacías, sepulcros blanqueados. ¿Y cómo serán las chispas que van a llegar ahí? La lombriz va a poner un huevo y no va a ser un huevo de lagarto, es un huevo de lombriz, y lombriz quizás más degeneradas. Una iguana, en sus huevos no van a ser un lobo, van a ser otra iguana y quizás más mala que la iguana. Porque, vuelvo a decir por tercera vez, lo que hoy estamos viviendo los seres humanos, en la época de hace 30 heliocrones, soñábamos muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas soñaron las damas que hoy me oyen? ¿Cuántas cosas soñamos los varones?
que hoy me oyen y que no salió así con el sueño, fue cambiado totalmente, porque una cosa es lo que dicen en la costa, una cosa es lo que dice, lo que piensa el burro, y otra cosa es quien va montado en él. O una cosa es quien va montado en el burro y otra cosa es lo que piensa el burro. El que va montado en el burro piensa que cuando llegue a la casa va a hacer muchas cosas, y el burro dice o piensa, ahora que llegue al río, tropiezo para que éste se vaya al río. Eso es lo que le pasa a la humanidad. Ese ejemplo es muy bonito. Lo que sucede es que no lo tomamos como juego o como simple inti burla, pero son cosas reales, porque lo que estamos viviendo son cosas difíciles, y en todo tiempo difícil llega Dios a traer sus enseñanzas, a traer sus mensajes, a guiarnos y a mostrarnos estas verdades. Pues se cuenta que en la Atlántida aún todavía no se ha logrado aquí físicamente. En la Atlántida los científicos de aquella época materializaban una representación, o sea, creaban una imagen y buscaban una planta o buscaban un activien, y esa imagen la metían en el activien o en la planta y la ponían de guardianes de ellos, casi semejante a la película aquella que tuvo mucha fama, que se llamó o que se llama El Señor de los Anillos. Casi así hacían los atlantes, y fue tan mala la suerte que ellos tuvieron que esas representaciones las alimentaron tanto que esas mismas imágenes los desencarnaban a ellos. Pues entonces, por estos días tan difíciles que hacen los que consideran tener plata, y como dicen algunos extraterrestres, los famosos científicos que le dan premio Nobel son los pulpos y los monstruos más grandes que viven en los océanos. Porque ¿qué ser humano adelantado, qué ser humano teniendo un conocimiento tan elevado se dedique a crear armas destructivas como el que los inventores de las vacunas, los inventores del coronavirus y los inventores de la cantidad de aparatos para tener controlado a la humanidad como lo tienen controlado? Todo esto tienen que ser monstruos horribles. Y esto, vuelvo a decir, no conocemos ni el 5% de la cantidad de desastres que tienen en sus equipos, en sus satélites y en sus demás laboratorios donde manejan todo lo que quieran de la humanidad. La programación que han hecho modificando los registros que habían en las verdaderas semillas, modificando los alimentos, grabando en las telas, en los calzados, en las músicas, informaciones totalmente destructivas. Por eso es que hoy ya los jóvenes nunca van a volver a tener aquel respeto que teníamos cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes. No se va a ver aquellos principios éticos, aquella cultura, aquella educación. No se va a ver lo que antes disfrutábamos de la tranquilidad, de montarse en un burro. Ahora se monta en una moto, en un carro último modelo. ¿Cuántos accidentados hubieron cuando habían las épocas de los
asnos, o los jumen, que son los burros. Desde luego, de pronto alguno se descomponía un dedo cuando el burro tropezaba. Pero ¿cuántos muertos hay hoy permanentemente en los distintos pueblos y ciudades porque cambiaron aquellos adivienes, representación de la mente del ser humano, a un aparato artificial? Así hay muchas cosas que se modificaron y nos consideramos que son buenas. Los adelanto, consideramos que son excelentes, pero si los estudiamos, así como se están usando y sin conciencia, son destructivos. Y vuelvo a decir por cuarta vez, ¿cuáles serán esos monstruos los cuales le cambiaron la información tridimensional? Pero lo que está más allá, eso jamás lo podrán cambiar los científicos de esta esfera, porque son informaciones que están más allá de la cuarta y quinta dimensión y que solamente la pueden cambiar los guías y salvadores de estos días, y que sabemos quiénes son. Respetable Mahatma Suikalut, esta fue la contesta a su bonita pregunta, y le damos las gratísimas porque nos licenció a hacer un recuento del degenero que ahora vivimos y lo que había antes, y mucho antes, cuando nuestros abuelitos eran jóvenes y se enamoraron, era totalmente distinto. Y si ahora estamos viendo lo que estamos viendo, ¿qué veremos en el mañana? Claro que los que tenemos bastante edad, si la vida continúa sobre la esfera, posiblemente no veamos esas cosas, porque no sabemos a dónde los méritos o los karmas que hayamos adquirido nos lleven, sea abajo o sea arriba, o nos dejen aquí mismo. Bueno, venerable Mahatma Suikalut, me gustaría saber cómo fue oída la contesta que le dimos a su pregunta, y si esto que le hemos contestado fue entendido por su merced y por los demás que nos encontramos en esta sala. Adelante, venerable Mahatma, le estamos oyendo. Gratísimas, maestro, la contestación fue clara, bastante diciente.